Mañana en Reporte 100 a través de Estéreo 100. Soy Juan Carlos Zúñiga. En este proceso electoral tuvimos una mesa los viernes de jóvenes millennial y nativos digitales. Y esta mañana nos acompañan aquí en cabina Sheila Hernández. Sheila, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. Víctor Cuevas, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Aquí andamos. Tirso Amante, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, aquí como todos los días. Y que es que de esta mesa salió el productor, sí. El nuevo productor de Reporte 100. Es uno de los, es una de las consecuencias de esta mesa que hemos organizado los viernes. Víctor Cuevas es estudiante de la carrera de comunicación de la Universidad de Sonora. Sheila, eres egresada de la escuela de Sociología, egresada sí. Ya de la escuela de Sociología. Sí, acabas de terminar, ¿verdad? Sí, ya, hace poquito. Y activista en la Universidad de Sonora. Y Tirso Amante, también egresado de la escuela de Sociología de la Universidad de Sonora. Así es. Y ya están listos para el domingo. Listos. ¿Decidida listos. con el voto y los votos? Ya. Ya estás decidida en los 5 votos. Todo ya está listo. Sí, ¿en qué colonia votas? En el distrito 9. 9. Sí. ¿Qué colonia es? Es Constitución. En la colonia Constitución. Sí. ¿Ya sabes dónde está tu casilla? Sí. ¿Ya la tienes ubicada y demás? ¿A qué hora vas a ir a votar? Yo creo que voy a ir a como las 11 de la mañana. Me va a tocar votar aquí por Valle Grande. Sí. Me va a tocar votar ahí porque mi credencial está con la dirección anterior. Pero pues ahí vamos a estar. Distrito 9 todavía. Entonces ya estás decidida. Sí, ya, Víctor, ¿tú estás decidido ya en los 5 votos? ¿5 de 5? Los tengo ya perfectamente bien localizados. Definidos. Sí. Tirso Amante, ¿todos los votos tuyos están decididos? No, me estoy tambaleando en el voto al Senado. Te estás tambaleando en el voto al Senado. Sí, ¿Todavía sí. no sabes? No, de verdad que no, de verdad que tengo dudas. ¿Tienes dudas? En mi voto al Senado, sí. ¿Estás indeciso? ¿Por qué? Pues estoy indeciso porque... no sé por qué. No, bueno, es que siento que hay dos opciones, que una por una línea, digamos, en el proyecto me llama la atención, como poder votar así, pero por el otro lado creo que una de las coaliciones tiene a candidatos muy preparados, en particular a una candidata muy preparada, y eso me mueve mucho. Sí, entonces te vas a decidir en la soledad de la urna. Así es, en la intimidad de la urna. En la intimidad de la urna. Ahí. ¿Te sientes segura de ir a votar, Sheila? Segura, me refiero a que habrá las condiciones de seguridad en la ciudad para que tú con tranquilidad puedas ir a votar. Confío que sí. Sí. Confío que sí. ¿Sí te sientes segura? Sí, yo creo que sí. ¿Tú, Víctor? Yo igual, yo ¿Sí? no creo, o sea, no creo que nada pare el que yo me vaya a ejercer mi voto, ¿no? Sí, ¿creen que el hecho de que la ley seca se haya acortado 24 horas vaya a motivar a algunas personas a agarrar la fiesta y no ir a votar el día domingo? Ayer escuché esa teoría de la conspiración. ¿Es posible? Seguro fue gente que cree en la mafia del poder también. Ayer me dijeron eso. Yo no había mal pensado, fíjate. Yo no había mal pensado. Ayer en la noche en una graduación me dicen, es que recortaron la ley seca para que la gente agarre la... Pero pues igual tienes todo el día para votar, digo, no creo que sea... No es así. Al menos de que estuvo muy grande la fiesta como para que no vayas hasta las 6 a votar. Digo, yo considero que así nos hubieran puesto es demasiado 72 horas. No creo que, o sea, pasa lo mismo. Es que la gente se amarra, pues. ¿Ustedes están de acuerdo con la ley seca? O sea, que haya una ley seca. Pues yo creo que la verdad no creo que influya mucho, porque yo creo que quien está decidido en ejercer su voto lo va a hacer. O sea, siendo que antes haya algún evento o planee salir o lo que sea, un tipo de acción recreativa, lo va a hacer, va a ejercer su voto independientemente de eso. Ahorita estamos platicando con Alberto Cerdán, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Ellos hicieron una encuesta nacional donde concluyen que 33% de los mexicanos recibieron la oferta para comprarles sus votos. Ofertas que van desde los 500 a los 5,000 y hasta los 10,000 pesos por la compra del voto. Y él dice que hay una buena noticia dentro de esta tragedia nacional, porque hay que decirlo con todas sus letras, porque es corrupción y es un delito electoral, que la mitad de ese 33% que se estima en 15 millones de mexicanos decidió no aceptar dádivas ni aceptar dinero por su voto. 9 millones decidió sí aceptar. ¿A ustedes les han ofrecido comprarles el voto, Víctor? A mí jamás. ¿No te han ofrecido, oye, te doy una lana o te has enterado de que alguien esté comprando votos? Yo no me he enterado, simplemente
como este tipo de pláticas de que hay tantos o que se llega a dar, pero no así que un compañero, por ejemplo, venga y me diga, oye, ¿sabes qué? Me ofrecieron tanto por el voto. Sí. Jamás me ha tocado. ¿Pero has escuchado que existe eso? Sí, he escuchado que existe, ¿no? Pero Sí. nunca me ha tocado en mi círculo cercano. Sí, a ti, Chela, te han llegado y te han dicho, oye, ¿te compro el voto? No, nunca me ha tocado tampoco. Comparto la misma experiencia que Víctor. Tampoco creo que en mi círculo cercano me ha tocado escuchar que, ¿sabes qué? Me quisieron comprar el voto, ¿no? Pero de que existe y es algo que pues se viene arrastrando Bueno, es que desde ninguno de años. ustedes vive en pobreza o en pobreza extrema. No. No. Entonces- Yo eso iba. Sí. Yo, por la experiencia personal que tengo, no es que a mí me hayan ofrecido comprarme el voto, pero, por ejemplo, en la experiencia de febrero para recabar firmas para el asunto de la candidatura Es independiente. que Tirso intentó ser candidato independiente a Sí. diputado local. Por el distrito 10. Sí. Y en esa búsqueda de las firmas, pues nos tocó platicar con muchísimas personas. Y ahí sí me tocó un acercamiento mucho más real, mucho más tangible a lo que es la compra del voto, inclusive casas en donde tenían las credenciales de elector de las personas y cómo funcionaba un poco la estrategia, digamos, lo que ellos llaman territorial de los partidos. Entonces, a mí sí me tocó ver, bueno, más bien no verlo tal cual, pero testimonios de la gente diciendo, vinieron, me ofrecieron tal cosa por mi voto, así funcionó. Entonces yo creo que es difícil de ver siempre y cuando no pertenezcas a ese nivel socioeconómico, porque realmente si tú eres una persona pues que tiene las posibilidades de alimentación, de transporte, todo lo que en tu vida diaria te necesitas, pues realmente es difícil que te ofrezcan la compra del voto. Pero estamos hablando de que más de la mitad de la población mexicana vive en condiciones de pobreza y pues tomando en cuenta eso, pues es un universo enorme Sí. para ofrecer compra de voto a la población. Sí. ¿Conocen a alguien que compre votos? No. O sea, alguien que se esté dedicando a comprar votos Yo o a conozco colectar ge- credenciales. Yo conozco gente que mueve a todos los acarreados, ¿no? Eso Sí. es diferente a la compra de votos. Movilizadores. O sea, sí, los que van ese día a las colonias y van en pickups y en vans y dicen, órale, todos a los que les dimos despensa el tal día, súbanse, vamos a la casilla. Es Eso sí. mover la estructura, dicen, ¿no? Eso, la Mover la la estructura, territorial. la estructura territorial y demás. Sí, con los líderes de colonia y todo eso. Sí, sí, eso seguramente va a pasar este domingo. por supuesto. Seguramente va a pasar este domingo. Vamos a continuar con esta mesa, si les parece, ahorita en un par de minutos. Son las 7:42 de la mañana en Reporte 100 a través de Stereo 100. Estamos en la mesa de jóvenes. Sheila Hernández con nosotros, Víctor Cuevas y Tirso Amante. Estamos hablando del proceso electoral del próximo domingo.
tenemos en la mesa de jóvenes, Millennial y nativos digitales, Sheila Hernández, Víctor Cuevas y Tirso Amante. Sheila Hernández, lo positivo y lo negativo de estas campañas, ¿con qué te quedas después de estos 3 meses de campañas electorales? Lo negativo, creo que en la cuestión de género, creo que vemos cómo las mujeres, lo positivo, ¿no? De que vemos más mujeres incursionando en el mundo político. Más mujeres candidatas. Más mujeres candidatas. Lo negativo sería que vemos la violencia política de género muy marcado, vemos cómo incluso el dirigente del INE hace un posicionamiento de que es lamentable de que ya se estén contando 20 asesinatos, 20 feminicidios, y también hay asesinatos hacia candidatos a nivel nacional, secuestros, creo que fue unas elecciones violentas. Otra cosa que podría recalcar como positiva sería que fue la primera vez que se usó esta dinámica de parte del INE de la reimpresión de la credencial. Sí. Que antes, pues, esto es prácticamente, pues, novedoso, ¿no? Es lo que estaba remarcando el dirigente Si se del te INE. perdía la credencial, la podías reimprimir sin mayor trámite más que ir nada más a pedirlo, ¿no? Ajá. Sí, y pues yo creo que pues hago énfasis en la cuestión negativa de que vemos cómo todavía en cuestión de materia de género, en cuestión de brindar seguridad a las candidatas, todavía esto no ha sido posible. ¿Por qué? Porque vemos cómo el mundo político es construido desde el principio para los hombres. Entonces el hecho de que las mujeres salgamos a la vida pública es algo que transgrede las ideologías o las formas de actuar de muchas personas, ¿no? Entonces, pues esperemos que en las próximas elecciones veamos una plataforma donde se le brinde integralmente la seguridad a las candidatas, donde puedan ejercer plenamente Sí, sus ahorita derechos estábamos humanos. sacando conclusiones. A las 3 candidatas al Senado, de la República les dieron con todo, ¿no? Sí. Sí. Las golpearon en redes sociales a las 3 candidatas al Senado y sobre todo sentándose en su situación de género, ¿no? Sí. 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 Bueno, creo que... A una más que a otras, pero sí les dieron con Sí, todo. eso, por ejemplo, el caso particular de Lili Telles, me acuerdo que lo de que menopáusica y todo esto, eran como cosas como absurdas para entrar al debate político realmente, Sí. y cosas que tienen que ver con que si eres fresa, que si tienes dinero, que si... Ajá. ese Porque tipo de le sacaron cuestiones. a Silvana, le sacaron Sí. una caricatura ahí en la, redes sociales. la heredera. Exactamente. La heredera. Y también en tono burlesco, pues. Sí, sí. Sí. ¿Con qué te quedas, lo positivo y lo negativo, Víctor Cuevas, de estas campañas electorales? Lo positivo, yo me quedo con que fueron unas campañas relativamente más limpias que las pasadas, pero en el lado positivo me quedo con esto que decía Sheila también, que hubo más muertes, hubo candidatos y aspirantes a ser O sea, también las candidatos. sientes más limpias, Pero como más positivo, violentas. pero violentas. Exacto. Sí, violentas por el número de muertes que han De ocurrido en todo el tanto- país. Sí, tanto de candidatos como de militantes, aspirantes, o sea, todo el mundo político se llenó, se tiñó de rojo prácticamente porque hubo demasiadas muertes. Con Sí, exactamente. Tirso, lo positivo y lo negativo. Sí, yo coincido. Creo que la semana pasada revisaba una nota que decía justamente que en comparación con la elección federal de 2012, a esta fecha iba solamente un candidato muerto, y ahorita ya iban como 40 y tantos, creo, o algo así. Entonces, sí creo que es sumamente negativo el hecho de la violencia que se ha desatado, y creo que aquí es donde el discurso de pacificación tiene mucho que ver. Yo espero que lo positivo de esto resulte en que tengamos en unas futuras elecciones, pues, unas elecciones mucho más tranquilas, mucho más en paz, pero dentro de lo positivo... si bien creo que no existió una agenda de derechos humanos y de género, sí me quedo con que creo que esta es una elección de mujeres. Hay más candidatas mujeres, hay más mujeres que van a votar que hombres, o sea, que están en posibilidades de votar, y yo creo que eso es un gran avance, tomando en cuenta que ¿hace cuánto tiempo es que las mujeres tienen derecho al voto? Entonces hoy, a menos de un siglo, creo ya estamos teniendo unas elecciones donde se proyecta que va a haber una gran reestructura en el número de puestos que ocupan las mujeres en la administración pública federal. Y creo que eso es sumamente importante, es de destacarse, y creo que ese es un gran avance. Exactamente. Sheila Hernández,
en este tema de mujeres, pues tú has sido una de las activistas más importantes que ha tenido la Universidad de Sonora en los últimos años en materia de defender los derechos de las mujeres, pero ¿sientes tú que en la agenda de propuestas de los candidatos y las candidatas, así como Tirso señala que en el tema de algunos derechos humanos no fueron tema fundamental de las campañas, en el caso particular de las mujeres, fue tema las mujeres en las campañas? ¿Hay propuestas concretas? Yo creo que coincido totalmente con Tirso. La agenda con respecto a los derechos de las mujeres y las niñas en la gran mayoría de los candidatos y candidatas se vio muy deficiente, se vio... Aunque haya mujeres candidatas. Sí, porque creo que hay una falta de perspectiva de género al armar la agenda en estos temas. Sí. ¿Por qué? Porque si no hay perspectiva de género, pues prácticamente vas a hacer propuestas que en realidad no van a ayudar a fortalecer los derechos humanos civiles y políticos. ¿Qué temas faltaron en esta agenda de los candidatos y las candidatas? Yo creo que hay muchos temas, como por ejemplo, el primero que se me viene a la mente es el tema de feminicidios. Muchos lo trataron de evadir. Muchos trataron de no tomarlo como algo importante, sino como que algo en segundo, en tercero, cuarto lugar allá o incluso más al fondo y por encima. También hay otros temas de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres que también se dejó a un lado. Vemos como en otros países este tema es un tema que ya se está llevando a los tribunales, que ya se está trabajando en ello. Aquí todavía pues creo que nos falta muchísimo para llegar a ello, para que se vea cristalizado, pero creo que esos dos temas creo que faltaron en las agendas de las candidatas y los candidatos. Sí, y también creo que los temas de derechos de las infancias, de las adolescencias también creo que faltó. Algo más, mucho más profundo. Creo que los delitos sexuales son algo que deben de castigarse con rigor. Sí. Creo que es algo que no lo hemos visto. Castración química propone un candidato a diputado local. Y por ejemplo, podemos ver que ¿Estás de acuerdo con eso? La castración química. Castración química de violadores. A violadores. Pues la verdad creo que tenemos un sistema que es muy corrupto todavía. Y creo que, por ejemplo, la pena de muerte o la castración química podría... condenarse para inocentes o otorgarse a inocentes. Condenarse tal vez a personas que no... Sí, Víctor Cuevas, ¿qué propuesta faltó a los candidatos? No, yo ausente, tema ausente. Completamente también coincido con Sheila. Yo creo que el tema lo utilizaron o tocaron algunos temas nada más como una banderita, o sea, navegaron con ella, pero nunca profundizaron en ella. Por ejemplo, escuchabas tú en discursos, sí, apoyar a las mujeres, pero nunca te decían cómo las iban a apoyar. De igual diferentes temas, yo creo que fue lo único que hicieron. Pues yo creo que también los que se acercaron con, creo que no fueron todos los que se acercaron con el tema de la inclusión, de la diversidad sexual. Ajá. Creo que fueron pocos también los que, a lo último ya le dieron como un día nada más para acercarse con estas organizaciones o organismos y no lo manejaron en toda su campaña, o si bien lo dijeron, pero nada más así como para callar bocas. Sí, ¿es tema ausente también? Para mí, sí, ya lo había dicho antes en la mesa anterior, pero a mí hay otros dos temas que se me hace que quedaron fuera y que eran muy importantes, que uno es hablar de los jóvenes, pero particularmente en los jóvenes desde la precariedad laboral. A mí me alarma muchísimo el tema de pensar que no voy a tener derecho a una jubilación digna, por ejemplo. Y toda esta cuestión de reformas, la subcontratación, outsourcings, etcétera, que son efectos de una economía global, neoliberal, que al final de cuentas ningún proyecto, ni siquiera el proyecto que entrecomilladamente se pinta como progresista, alternativo, tampoco lo toca. Y no entran, y es un tema de miedo porque pues ahuyenta la inversión extranjera sin duda. Y por otro lado, el tema de los migrantes. Creo que la migración a nivel mundial es un tema muy importante, está pasando en todos los continentes. Europa tiene una crisis migratoria, América tiene una crisis migratoria, y creo yo que se vio muy por encima, y creo que fue un discurso muy sentimentalista de vamos a estar con ustedes para apoyarlos, sí, pero ¿cómo? Eso nunca existió. Y a mí muy bien, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros en esta campaña electoral. Sheila Hernández, gracias. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Víctor Cuevas, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Tirso Amante, muchas gracias. No, de nada. Hasta pronto. Vamos con el coach Luis Marino.